Hola chicos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad les traigo la guía número 2 del proceso sumativo, en la cual vamos a empezar a trabajar con el teorema de Pitágoras. El objetivo de la clase del día de hoy va a ser comprender el teorema de Pitágoras y resolver diversos problemas geométricos. Comencemos. Para poder abarcar el teorema de Pitágoras, necesitamos recordar unos contenidos previos. Primero, ¿por qué se llama triángulo? Fácil, porque tiene 3 lados y 3 vértices. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Hay dos formas para que se clasifiquen los triángulos, según sus lados o según sus ángulos. Según sus lados, se van a clasificar como equilátero, isósceles o escaleno. Según sus ángulos, se van a clasificar como acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Y este último va a ser con el que vamos a empezar a trabajar. Ahora, ¿quién fue Pitágoras? Pitágoras es un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Hizo aporte tanto en la astronomía, música y matemática. Triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es si uno de sus lados mide 90 grados, es decir, tiene un ángulo recto. Este está compuesto por dos catetos y una hipotenusa. La hipotenusa va a ser siempre su lado mayor. Y los catetos son los dos lados unidos por el ángulo recto. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? El teorema de Pitágoras nos dice si un triángulo es rectángulo, entonces la suma de los cuadrados de sus catetos es igual al cuadrado de su hipotenusa. O sea, tenemos cateto al cuadrado más cateto al cuadrado va a ser igual a hipotenusa al cuadrado. O también, conocido como a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Para qué nos va a servir el teorema de Pitágoras? Nos va a servir para comprobar si un triángulo, según las medidas que tenemos, es un triángulo rectángulo. O también podemos utilizarlo para encontrar una medida faltante del triángulo rectángulo. Como por ejemplo, comprobemos si el teorema se cumple dado los siguientes triángulos rectángulos. Con la fórmula a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Tenemos un triángulo, la cual a simple vista parece que es triángulo rectángulo, que el ángulo que tenemos acá vale 90. Sus lados son 4, 6 y 9. Si quiero comprobar que este triángulo es un triángulo rectángulo, lo único que debo hacer es reemplazarlo en la fórmula. O sea, 6 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 9 al cuadrado. 6 al cuadrado es 6 por 6, me da 36. 4 al cuadrado es 4 por 4, que es 16. Y 9 al cuadrado es 9 por 9, que es 81. Al sumar 36 con 16, me doy cuenta que no me da 81, por lo cual no es un triángulo rectángulo. Siguiente ejemplo. A simple vista también nos parece que es un triángulo rectángulo. Tenemos 12, 5 y 13. Si queremos comprobar, nos dice 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Al calcularlo nos queda 25 más 144 es igual a 169. Al resolver la suma nos damos cuenta que sí es 169, por lo cual se cumple y este triángulo sí es rectángulo. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero calcular una medida faltante con la fórmula del teorema de Pitágoras? Si la incógnita o la medida faltante es uno de los catetos, vamos a tener que la fórmula va a ser x al cuadrado, porque es el valor que no tengo, va a ser igual a c al cuadrado, o sea, hipotenusa al cuadrado, menos un cateto al cuadrado. Exactamente lo mismo si te falta el otro cateto, va a ser c al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, menos el cateto al cuadrado que tenemos. Ahora, si la incógnita está en la hipotenusa, vamos a utilizar la fórmula como la conocemos. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a x al cuadrado. Ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo en el cual tenemos la hipotenusa vale 5, el cateto vale 3, pero el otro cateto no lo tenemos. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar va a ser x al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Primero debemos despejar la incógnita. Luego tenemos que valorizar las potencias de las cifras conocidas y desarrollar la operación. O sea, 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9. Según la fórmula de unos catetos, tenemos que restar la hipotenusa menos el cateto, por lo cual nos va a dar 16.
Luego, para eliminar el exponente, debemos aplicar raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 16 es 4, por lo cual el valor faltante va a ser 4. Ahora, para poder aplicar lo aprendido en la clase del día de hoy, vamos a realizar la página 86 y 87 del cuadernillo de ejercicios. Y les dejo unas breves preguntas para que puedan reflexionar en su hogar. Recordarles que acá abajo va a aparecer el correo mío y el de la educadora diferencial si es que existe alguna duda. Que tengan una muy buena semana, chicos. Hasta luego.